lo menos escucharnos y dialogar. Habíamos terminado el estudio del Éxodo y bueno, como ustedes saben, lo que sigue al Éxodo es la entrada en la tierra prometida. Habíamos conversado sobre los mandamientos, nos habíamos quedado también hablando sobre lo de las imágenes y bueno, ya logramos aclarar bastante eso. Ahora vamos entonces a trabajar esta otra parte y vamos a ir un poquito más rápido porque, como ustedes saben, ya nos quedan pocas clases para culminar y no quiero que se me queden algunos aspectos importantes del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos acá ahora lo que es la entrada en la tierra prometida. La entrada en la tierra prometida, como ustedes saben, sucede a través de Moisés, que muere y deja el paso. Entonces, ya termina la época de los patriarcas, como ustedes saben, termina la época de Abraham, Isaac, Israel, Moisés, que es la época de los patriarcas, y comienza una época muy interesante, que es la época de los jueces. Acuérdense que los patriarcas eran líderes, los jueces también son líderes, que es como, digamos, un intermedio entre la época entre los patriarcas y los profetas. El hecho de que los jueces sean también líderes religiosos del pueblo de Dios. Recordemos entonces que los patriarcas, al terminar su periodo, dejan paso a los, en este caso, a los jueces, que van a ser los líderes religiosos, que van a dar después paso a los reyes y a los profetas. Recuérdense que después vamos a hablar de los reyes de Israel, los grandes reyes, y después los reyes más pequeños, que son con la división del reinado de Israel. En esa época surgen también muchos profetas, por lo tanto vamos a ver en paralelo también la llegada de los profetas. Pero vamos a hablar de los jueces, y el primero de ellos es Josué, como ustedes saben. Los jueces comenzaron siendo muy buenos, después perdieron un poquito su moral y terminaron siendo muy malos y por ende enojando de alguna manera, ¿verdad? Como ustedes saben, a Dios, y culminando la época de los jueces, comienzan entonces la necesidad de un rey y, como ustedes saben, sale Saúl, el bendecido, para reinar sobre Israel. Vamos a hablar sobre Josué y los jueces y me gustaría que viéramos un video sobre los jueces. No sé si, Vanesita, tú tienes la posibilidad de compartirles Sí. el video. Sí, Okay, porque a mí se me va a hacer difícil compartir la pantalla y ustedes van a ver en ese video la historia muy reducida, porque son apenas minutitos, pero capten bien, porque fíjense que está muy bien hecho, está muy bien estructurado, porque en apenas poquísimos minutos explica toda la situación de Josué y luego de los jueces, ¿ok?
que lo vamos a dialogar más adelante. Entonces, estén atentos porque vamos a dialogar más adelante sobre este aspecto de la historia del pueblo de Israel. Perfecto. Bien, Valecita, cuando quieras, sí, cuando quieras puedes Listo. compartir el video. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están allí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá, esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai. Y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial.
La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel. Así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido. Así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da dos discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué.
Muy bien, hermanitos. Entonces hemos escuchado el resumen del libro de Josué. Ahora, a mí me gustaría que dialogáramos un poco sobre esto, porque ven que es un tema muy importante, es la llegada del pueblo de Dios hacia la tierra prometida, o sea, es el entrada en ese lugar que Dios les había preparado, que Dios les había dado para entrar y que los había sacado de Egipto precisamente con esa promesa, la promesa de ver la tierra de nuevo, que era la tierra de sus antepasados, la tierra de Abraham, de Isaac, de Israel, y por eso es que en este libro se narra eh, el aspecto de la división de las tribus en la tierra cuando llegan, obviamente los descendientes de cada una de las tribus, de Manasés, de Efraín, etcétera, van a tomar posesión de la nueva tierra, pero en la tierra están los cananeos. Ahora, dialoguemos de lo que escucharon ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Qué ideas lograron sacar ustedes de este video que han escuchado? Me gustaría ver si alguien quiere participar. Buenas Buenas noches, noches, padre. padre. Ok, Eh, continúe. Buenas noches, padre. Benigno desde Guatemala. Pues le puse toda la atención al video y nos habla la Sí. historia de Moisés y que le dejó el legado a Josué y nos habla especialmente de las 12 tribus, de donde siempre Dios andaba del lado de estos personajes y ellos son los que incluso Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí y él y Josué también hizo muchas proezas con la ayuda de Dios imitando a Moisés o tal vez no imitando a a Moisés, sino cumpliendo la misión que Moisés tenía. Y el día de hoy nos invita a nosotros a continuar, especialmente a mí, ¿no? Para poder seguir luchando con la anunciación del Evangelio para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Así brevemente, Padre, perdone, únicamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más si quiere dar su idea? Sí, padre, buenas noches. Le habla Melinda desde Perú. Padre, yo estaba escuchando el relato y a mí sí me dejó un poquito, ¿qué le digo? De repente, creo yo que estaba de repente entendiendo mal la Biblia, ¿verdad? Yo siempre pensé que todo era historias al pie de la letra, ¿no? O sea, tal cual Josué salió, peleó, y bueno, con todas las batallas entre ganadas y perdidas. Sin embargo, ahora cuando lo escucho y trato como usted dice, entenderla de otra manera, pues cuesta porque uno no llega a entender del todo, ¿no? Y más aún cuando ahí menciona, por ejemplo, puntos contradictorios, ¿no? Cuando dice que sean destruidos, que sea desterrados, y sin embargo en otro capítulo parece que sí están, que sí aún hay gente y que de repente están convertidos, ¿no? Entonces, como que es un poco difícil lograr entenderlo, porque cuando uno lo lee, pues como usted decía, a veces de repente lo leíamos como un cuento, ¿no? Como una historia y luego tratar de analizarlo, pues no es tan fácil, no es tan fácil analizarlo y ver o entender de repente en qué parte está el simbólico, dónde encontramos nosotros o cómo encontramos nosotros la parte que de repente no es literal. Exacto, exacto. Muy buena observación tuya, porque recuérdense que desde el principio les he dicho, tenemos que ver la Biblia no desde el punto de vista literal, sino ver la Biblia como un mensaje.
un mensaje. Es el mensaje de Dios, es el mensaje que Dios nos está ofreciendo. El mensaje. No, oye, un momentito. Ahora sí, es que tenía la conexión con problemas del internet y ya ahora se me viene bien la imagen de la cámara. Bueno, lo que estaba diciendo, fíjense la diferencia entre entenderlo al pie de la letra como si fuera un libro de cuentos a entenderlo ya como palabra de Dios, como un mensaje. O sea, ¿cuál es el mensaje de Dios? ¿Cuál es el mensaje que Dios me está dando condensado? Y fíjense lo que el narrador nos está diciendo, que es muy interesante. Dice, el mensaje que quiere ofrecer el relator bíblico, el autor bíblico, es que Dios va adelante, que Dios da la victoria a los israelitas, pero utilizan la hipérbole. Se recuerdan que la hipérbole es ese recurso literario para exagerar. Entonces, claro que obviamente cuando se exagera, lo hacen es para engrandecer la bondad de Dios, el designio de Dios de dar la tierra a su pueblo, pero sin embargo no es al pie de la letra, porque obviamente la hipérbole es una exageración. Como cuando nosotros, por ejemplo, usamos y decimos, tenía una nariz como una pirámide de Egipto. Obvio que puede decir que tiene una nariz grande, pero ninguna nariz va a ser del tamaño de una pirámide. Obviamente es una hipérbole, es un recurso literario para decir que es muy grande. Entonces, ellos para exagerar la grandeza de Dios, entonces decían, exterminaron, o sea, la diestra de Dios, Dios exterminó a todos, ¿verdad? Los enemigos, en este caso los cananeos. Sin embargo, es contradictorio porque después les dice a ellos, no se van a casar ustedes con ningún cananeo, etcétera, lo que quiere decir que no los exterminaron a todos. En realidad, hubo un exterminio y estaba muy justificado en el sentido, ustedes escucharon el relator que decía un aspecto muy importante que a mí me gusta mucho y es entender por qué, porque a veces nosotros decimos, pero ¿cómo es que Dios se presenta en el Antiguo Testamento así como tan guerrero? Y es la imagen que tienen el pueblo de Israel, los israelitas de Dios. Pero en realidad la guerra la querían y la buscaban ellos mismos, los israelitas, porque ellos querían dominar la tierra, como de hecho ahora mismo pasa en la actualidad. Acuérdense que el pueblo de Israel todavía sigue en guerra, aún en la actualidad, por la tierra prometida. Tierra que ellos habían abandonado porque se habían ido a Egipto, por hambres o por lo que sea. Y ahora regresan para conquistarla donde están los cananeos. Y el pleito con los cananeos es muy interesante porque a mí me gusta, no sé si ustedes se dieron cuenta lo que dijo el relator, que decía, fíjense lo que decía, los cananeos eran un pueblo que se había desordenado sexualmente, pero no solamente eso, sino también estaban haciendo sacrificios de niños. Entonces, claro, por su religión. Al venir la religión de Israel, que es la religión del Dios verdadero, muchos de ellos no se convertían y luchaban contra el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel obviamente luchaba contra los cananeos para obtener de nuevo la tierra. Y ahí es donde viene entonces el exterminio del cual hablan de los cananeos, que no fue un exterminio tan grande como un genocidio. No fue un genocidio, sino que habían cananeos que obviamente quedaron vivos. Pero muchos de ellos, sobre todo especialmente aquellos que ejecutaban a los niños, hacían sacrificio de niños a los dioses, sí fueron exterminados y obviamente la tarea de Israel era hacer, ¿verdad?, que la tierra prometida volviera a ser una tierra santa, ¿verdad? Volviese a ser la tierra de Dios. Pero
Sí, como decía la hermana anteriormente, no podemos leerla como un libro de cuentos, como un libro histórico que nos narra una batalla. Tenemos que leerla con el mensaje. El mensaje que nos está dando Josué es que Moisés pasa el mando a Josué. Josué tiene carta abierta para conquistar la tierra porque Dios camina con él, Dios lo acompaña, y los cananeos, que son el pueblo que digamos están haciendo las cosas mal por el hecho de, como les decía, algunos aspectos, no solamente eso, sino que algunos aspectos eran sobre todo los desórdenes desde el punto de vista moral y el sacrificio de niños que hacían para los dioses cananeos. Entonces, Dios da al pueblo de Israel la victoria entrando fácilmente o bastante fácil, digamos, de alguna manera en la tierra prometida, que era la tierra que ellos habían conquistado a través de la llegada de Abraham. Cuando Abraham llega y el pueblo se esparce, ¿no? Como las arenas de las playas marinas, como le dice Dios a Abraham. Pero ahora están regresando porque el periodo en Egipto les hizo reflexionar y volver de nuevo a reconquistar su tierra. Muy buena la observación, muy buena la reflexión. Yo creo que es muy importante entenderlo de esa manera, porque acuérdense que el Antiguo Testamento no es sencillo, no es un libro de historia, ni es un libro de cuentos, ni de batallas. Es un libro que nos narra el poder de Dios, pero tenemos que entenderlo desde la lectura, digamos, desde el punto de vista del análisis literario, de cómo escribían los autores sagrados, ¿verdad? Especialmente los israelíes. Vamos a ver si alguien más quiere narrar su idea. Padre, buenas noches, soy Claudia. Adelante, Claudia. A mí me enseña, ¿verdad? No sé si esté bien, ¿verdad? Que tengo que buscar el reino de Dios, la nueva Jerusalén es Dios, todo lo que yo quiera vivir, y sé que la felicidad, el amor con mis hermanos en Cristo, ser mejor ser humano, amar a mi prójimo como a mí misma, pero sobre todo a Dios, mi familia. Eso me hace que estoy buscando la nueva Jerusalén, porque sé que Dios, como lo muestra con Moisés y con Josué, que si voy de la mano del Señor, todo lo puedo y todo lo voy a poder con mi familia, en todas las cosas que quiera lograr. Si voy de la mano del Señor, voy a encontrar esta nueva Jerusalén. Voy a llegar hasta la cima más alta con Dios, cumpliendo los mandamientos, sacramentos, con todo lo que nos puso el Señor. Y bueno, la conversión es lo que me llama a hacer. Amén, es lo que puedo decir. Muy bien, gracias, Claudia. Padre Hugo, buenas noches, Sí, padre. adelante. Sí, para mí las historias bíblicas son fascinantes, me encantan, pero humanamente como que no, a veces no capto mucho. Claro. Pero pude como ir en algún momento que mencionó como que estudiaban la Torá, o le decía que estudiaran la Torá. Entonces, la Torá yo creo que es lo mismo que la Biblia o no. Y también quería como decirle que, como preguntarle que trayendo esas historias a nuestro tiempo, las guerras que se dan ahora, porque quizás nadie está escribiendo, nadie está diciendo, Dios dice, hagan esto, hagan aquello, no sé, ¿se podrá decir que son lo mismo por Dios o no? Mira, vamos a reflexionar en las dos preguntas que tú haces, que son muy interesantes. Vamos a empezar por la primera. Mira, la Torá para los judíos, la Torá son todos los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, lo que se había escrito hasta ese momento, recordemos, de la Torá es
la creación, los 10 mandamientos, etc. Para ellos esa es la Torá. Claro, si tú le preguntas a un judío ahora, la Torá es todo ya, porque obviamente ya la época de los jueces, la época de los reyes, etcétera, ya se había escrito, o sea, ya está escrita en la actualidad. Por lo tanto, para ellos la Torá es todo el Antiguo Testamento, para los de ahora. Pero si vamos a remontarnos atrás a la entrada, lo que ellos tenían de Torá era todavía muy reducida porque era el Génesis, la creación, la historia de Abraham, los 10 mandamientos, Moisés, etc. Lo que había hasta ese momento de la Torá era esa. Pero, vuelvo y repito, si ustedes le preguntan a un judío ahora, la Torá es más amplia, porque obviamente ya en la actualidad tenemos todos los escritos posteriores a la toma de la tierra, que son toda la historia de los reyes, la historia de los jueces, de los reyes, de los profetas, los libros poéticos, etcétera, que vienen posterior a lo que es la entrada en la tierra. Pero sí, claro, la Torá para ellos es todos los escritos inspirados que en esa época obviamente eran básicamente la creación del mundo, el pecado, Moisés, bueno, lo que hemos visto hasta ahora con ustedes, ¿verdad? Todo lo que hemos estudiado hasta ahora, el pecado, la historia de Abraham, la historia de Moisés, hasta ahora esa era la Torá para ellos. Ahora, si nosotros fuéramos, por ejemplo, a hablar de la Torá en el regreso de Babilonia, que es posterior, por ejemplo, con Esdras y Nehemías, ya hay mucho más, obviamente. Ya hay toda una historia un poco más larga, ¿verdad? Que es ya la toma de Israel, los reinados, etc. Por eso que les digo que cuando hablamos de Torah debemos saber en qué momento histórico. Si es este momento histórico de los jueces, es todo lo que hay anterior a ellos, que es básicamente el Génesis y parte del Éxodo. Y lo otro que hablas de la guerra por Dios o la guerra santa, es muy importante que entendamos que ninguna guerra puede ser santa, ninguna guerra puede ser por Dios. De hecho, el Papa lo dice mucho y especialmente a los musulmanes que muchas veces hablan de la guerra santa, de hacer una guerra para que los... ellos dicen aquellos que no se han convertido al islamismo se conviertan y puedan pertenecer a la religión de ellos. Sin embargo, nosotros ahora, después de tantos años, acuérdense que estamos hablando de 1000 y tantos años antes de Cristo. Estamos hablando de 1250 años antes de Cristo, por lo tanto, la imagen que ellos tenían es que esa guerra era una guerra santa porque ellos estaban conquistando la tierra que Dios les había dado. Ahora en la actualidad no podemos pensar lo mismo. Ahora en la actualidad no podemos llamar a ninguna guerra santa porque ninguna guerra es santa. Toda guerra que hace un exterminio de personas es injusta completamente. A pesar de que los cananeos, como sabemos, eran personas corruptas, etcétera, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Entonces, ninguna guerra es santa. Eso, bueno, el Papa lo dice muchas veces y en su oración por la paz. Pero entendamos el mensaje bíblico con la mentalidad de la época. La mentalidad que ellos tenían era que Dios estaba luchando por ellos y que Dios les estaba dando la victoria. Cuando sabemos que Dios no es realmente un Dios guerrero, es un Dios de paz. Pero la mentalidad que ellos tienen en esa época es que Dios les está dando la conquista. Acuérdense que quienes escriben esto son judíos. Josué, los jueces y todos los escritores, incluso Moisés y todos, son judíos. Y la mentalidad judía no es como la mentalidad nuestra cristiana. La mentalidad de ellos es que si tú ganas una guerra es porque Dios realmente te está dando la victoria. Y si tú vas a matar a alguien y Dios te ayuda a matarlo, entonces quiere decir que Dios está aprobando lo que estás haciendo y Dios lo está haciendo por ti. Ahora en la actualidad sabemos que no.
No, ahora en la actualidad sabemos que toda esta narrativa que tienen los israelitas es por la mentalidad de ellos. Acuérdense que la Biblia uno tiene que leerla, el texto y el contexto. El texto me dice que Dios acompañó a su pueblo para tomar la tierra prometida y que Dios fue el que luchó, que Dios fue el que le dio la victoria. El contexto me dice otra cosa, me dice, ojo, que los judíos, la mentalidad es una mentalidad guerrera, es una mentalidad de conquista, por lo tanto ellos están interpretando esas guerras como dirigidas por Dios, cuando Dios es un Dios de paz, no es un Dios de guerra. Entonces, entendamos el texto con el contexto. Yo sé que es difícil porque a veces uno lee el Antiguo Testamento y dice, bueno, pero, o sea, como que no es la imagen del Dios que yo conozco. Por eso mismo, porque es el escritor bíblico que te está dando una imagen muy errada de Dios. O sea, capta la esencia, que es lo más importante. Dios va con su pueblo, Dios les acompaña, Dios les da sus mandamientos y especifica incluso en los mandamientos, no matarás. Sin embargo, ellos se lanzan a conquistar la guerra de una manera, o sea, a conquistar la tierra de una manera guerrera. Entonces, ahí está obviamente la contradicción. Pero ¿es una contradicción de Dios? No, es una contradicción de el pueblo de Israel. De hecho, muchas veces el pueblo de Israel después se va a alejar de los mandamientos y de Dios, y luego Dios vuelve a llamarlos de nuevo, se alejan, vuelve a llamarlos de nuevo, y esa es la historia constante. Pero fíjense que yo les tengo ahora un video que también va por la misma línea, pero ya no es Josué, sino los jueces. O sea, acuérdense que Josué dirige al pueblo para conquistar la tierra prometida. Y los jueces son prácticamente como los jefes políticos del pueblo cuando ya han alcanzado conquistar la tierra. Y vamos a ver cómo los mismos jueces se corrompen. La corrupción por el poder, la corrupción por el pecado. Y aquí es donde viene una enseñanza bíblica muy interesante para nosotros, que obviamente lo vemos ahora después de más de 3.000 de más de 3.000 años. Pero en aquella época, obviamente, la imagen de Dios era una imagen diferente. Fíjense qué es lo que nos dice el Concilio Vaticano II. Dios reveló su identidad, pero no es la totalidad de la identidad de Dios. En el Antiguo Testamento la imagen de Dios es una imagen de Dios muy, pero muy tergiversada. Por eso es que el Vaticano II nos dice, la totalidad de la revelación de Dios la tenemos en Jesucristo. Manso, humilde, no hace guerra, presenta incluso la otra mejilla, porque ya Jesús nos viene a mostrar cuál es la imagen verdadera de Dios. Pero acuérdense que ahora no. Ahora la imagen que tenían era una imagen de Dios, digamos, limitada. No vamos a decir que era una imagen de Dios errada, porque no es que ellos se equivocaran del todo, sino que por una parte exageraban, por otra parte se equivocaban, pero muchas de las enseñanzas sobre Dios son correctas. ¿Por qué? Porque ya les digo, la totalidad de la imagen de Dios, ellos lo que tenían era una parte y todo lo otro equivocado. ¿Cuándo es que tenemos la imagen verdadera, total de Dios? En Jesús. Cuando Jesús ya revela la verdadera imagen de Dios. Por eso es que no podemos hablar en este momento de un Dios que se revela 100%. Por eso es que ahora la pregunta tuya, cuando me dice, entonces ahora en la actualidad, estas guerras, por ejemplo, que pueden hacer en nombre de Dios, ¿son guerras santas? ¿Son guerras que Dios apoya? No, absolutamente. Porque acuérdense que no podemos nosotros interpretar y descubrir la imagen de Dios solamente por esto que nosotros estamos viendo del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay errores, no errores en el sentido de la Biblia, sino errores del pueblo de Dios que interpretó mal
la imagen de Dios. Pero es normal, es como un niño. A un niño tú no le puedes pedir que sepa sumar o restar o etcétera, hasta que llega a un cierto punto que ya puede hacerlo como adolescente, como adulto. El niño va a cometer errores. El niño va a interpretar las cosas de un modo diferente. ¿Pero por qué? Porque es niño. Entonces, recuérdense que el pueblo de Israel, delante de Dios, en esa época, es como un niño que interpreta las cosas a su manera. Y poco a poco, él va a ir aprendiendo más de Dios hasta que Jesús viene y se revela totalmente ya la verdadera imagen de Dios, que es Jesús. Voy a presentarles otro video que es el de los jueces, que me interesa que ustedes vean bien, porque van a ver más o menos la misma idea. Lo que yo les estoy diciendo, traten de captarlo ahora, porque los jueces todavía les van a escandalizar más a ustedes, para que vean hasta qué punto aquellos que supuestamente son los enviados de Dios y los colocados por Dios para hacer algo, muchas veces tergiversan la imagen de Dios. Y muchas veces, por la libertad humana, ellos se alejan de la imagen verdadera de Dios. Bueno, voy a compartirles la pantalla para compartirles este video tan interesante, que es el video de los jueces. Es lo mismo que ustedes vieron antes, pero en lugar de Josué, ahora es los jueces, o sea, lo que es posterior a Josué. ¿Qué es lo que viene después? El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz.
Pero Israel eventualmente volvería a pecar y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos. Así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos. Y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay 2 historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo.
Y de esto trata el libro de Jueces. Muy bien, hermanos. ¿Qué les parece? Me gustaría escuchar algunas ideas. Es un video muy cortito, pero ustedes ven muy sintético. Sí, padre, buenas noches. Nuevamente, Benigno de Guatemala. Pues lo que yo analizo al escuchar, pues, de que el Antiguo Testamento, pues, Dios siempre nos dio el valor, nos dio la valentía y para poder ir avanzando con la ayuda de Él, ¿no? Y sabemos que ahí en Jueces, pues, hubo mucha violencia, mucho asesinato y los más, y no digamos, ya cuando Israel se quedó sin rey, sin Dios, ¿va? Pues sin rey, y ya los más fuertes abusaron de los más débiles, como está hoy a nivel mundial, ¿va? Donde los políticos y los poderosos de la economía, pues siguen martirizando al pueblo, a los más débiles, ¿no? Solo que ya de otra forma, pues ya con tecnologías, y antes pues fue en guerras mucho más directas, pero el Señor nos sigue dando ese valor y no quiere que seamos miedosos, sino que avancemos. Y prueba de ello hay muchos misioneros, obispos, cardenales, sacerdotes, laicos que han entregado su vida por el evangelio o por causas justas. Únicamente, Padre, Dios lo bendiga. Gracias por escucharme. Amén, muchas gracias. Pues sí, así como dices, es cierto. Y esa corrupción es con la cual Dios tiene que obrar, fíjense. O sea, Dios tiene sus líderes, que son los jueces, líderes corruptos. Por eso es que la frase final con la cual termina el libro es: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, que la corrupción de los jueces fue tan fuerte. Ellos eran como reyes, pero no eran reyes, obviamente, eran jueces, pero eran líderes que guiaban la conquista. Hasta que entonces viene un periodo de gloria para Israel, que es el nacimiento de la monarquía, o sea, el inicio de los reinados, ¿verdad? Primero, como ustedes saben, Saúl, luego David, luego Salomón y los demás reyes de Israel. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas? Padre, buenas noches. Buenas noches. He escuchado que Dios estaba enojado con su pueblo y por eso es que envió a su Hijo el Salvador, Jesús. ¿Son estas razones por las que Dios estaba así? ¿Y eso es cierto? ¿Es así la historia? La historia, digamos, desde el punto de vista como narrativa, es eso lo que pasó. Ahora, la interpretación de la historia es otra cosa. Acuérdense que la interpretación de la historia, el que escribe, interpreta la historia a su manera, porque el que está escribiendo, obviamente la está haciendo desde su punto de vista. Cada quien, es como pasa algo en la esquina y cada quien escribe lo que vio, y puede que hayan discrepancias porque cada quien vio cosas diferentes. Entonces, claro, obviamente, sí, la historia fue así. Esos fueron los jueces. La historia que, bueno, ustedes conocerán más será seguramente la de Débora y la de Sansón. Son los que más ustedes conocen seguramente. Sin embargo, las historias de ellos son historias reales. Ahora, la interpretación que hace el pueblo de Israel, en este caso el escritor bíblico de eso, es su modo de ver las cosas. Y para ellos,
Dios es el que les da la victoria, incluso al corrupto, al que mata, al que hace cosas horribles. Para ellos es Dios el que lo está haciendo. Ahora nosotros, desde este punto de vista mucho más moderno, tenemos que darnos cuenta de que obviamente no es así. Esa es la interpretación que ellos le dan. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene que lidiar con un pueblo con líderes corruptos, con líderes salvajes, con líderes sanguinarios. Y obviamente eso es lo que tiene Dios, pero no es Dios el que está haciendo eso. Sabemos que Dios le ha encomendado al pueblo otra cosa. De hecho, en los mandamientos Él lo dejó claro, dice no matar. No podría ser un Dios sanguinario cuando es un Dios que habla de paz, es un Dios que pone la otra mejilla cuando le abofetea. No es ese Dios. Ahora, la interpretación que ellos hacen de Dios es esa. Y por eso es que entonces el escrito que tenemos nosotros es eso que ellos han interpretado de esa manera. Pero sí fue así, o sea, tal cual los jueces fueron jueces sanguinarios. Fue un periodo de corrupción muy fuerte. Y de hecho, el pueblo ya no aguantaba más hasta que entonces Dios hace surgir a lo que es la monarquía, o sea, los reyes, en este caso Saúl. Y obviamente no es tampoco la mejor época. A pesar, por ejemplo, de David, que es el rey más mencionado y para los israelitas es el mejor rey de Israel. Sin embargo, también él comete pecado. Ustedes saben lo que pasó con David. Se aprovecha de su posición como rey, manda a Urías para que esté al frente de la batalla y muere incluso para él quedarse y poder tener relaciones con la mujer de Urías. Y toda la corrupción también de David, a pesar de que es el mejorcito de todos, es el mejorcito, pero no es ningún santo. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista actual, ¿no? Con la vista nosotros desde ahora. Entonces, sí pasaron todas estas cosas, sí los reyes también pasaron por momentos también de corrupción, pero era lo único que tenía Dios, como el narrador nos está diciendo. Eso era lo que contaba Dios, o sea, Dios no tenía más que ese tipo de persona y ese tipo de pueblo y ese tipo de corrupción. Vamos a ver unas preguntas que han colocado en el chat que creo que son muy interesantes. Padre, buenas noches. Sinceramente, Dios nos ha hecho valientes, no miedosos, de Deuteronomio 20. Ok. Padre, ¿y solo Israel era el pueblo de Dios? ¿No se encontró ningún otro escrito de otro pueblo? Muy interesante. El pueblo de Israel es el pueblo que Dios elige para difundir su palabra. Pero no es que sean ellos el pueblo de Dios. Fíjense una cosa, como siempre les he dicho, una cosa es lo que Dios quiere o lo que Dios hace o lo que Dios dice y otra cosa es lo que la gente interpreta. Evidentemente la interpretación no es adecuada. El pueblo de Israel siempre se creyó que ellos, y de hecho todavía lo tienen como mentalidad, de que ellos son los únicos. Como que no hay otro pueblo de Dios. Y eso no es cierto. Dios ama a toda la humanidad. Ahora, elige a Abraham para ser el iniciador del pueblo, en el sentido del iniciador de la misión. O sea, Dios elige a Abraham para darle una misión y ser el multiplicador. Dios no les ha dicho, ustedes son los únicos, ustedes son los mejores. Yo no voy absolutamente a fijarme en cualquier otro, sino solamente en ustedes, y ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Esa es la idea de los israelitas, pero esa no es la idea de Dios. Esa es la idea de lo que ellos interpretaron que Dios les dijo, pero no es esa la idea de Dios, porque si no, Dios no hubiese mandado después a los apóstoles a predicar el evangelio al mundo entero.
El pueblo de Dios, ¿quién es? Todo ser humano. Ahora, Dios elige un grupo para ser como su semilla, para empezar a crecer. Es como hace con los apóstoles. Obviamente elige a esos 12, pero no quiere decir que esos 12 son los únicos. No. Él elige esos 12 para que esos 12 sean los continuadores de su obra, para que esos 12 vayan a todo el mundo y anuncien su evangelio. Entonces hay que tener muy claro esto, porque si no nos vamos a confundir nosotros y vamos a tener la misma mentalidad que tienen los judíos. Los únicos somos nosotros somos los que Dios ha elegido y los demás no sirven nada para Dios. Somos nosotros los únicos. Esa es la mentalidad que ellos tienen, pero esa no es la mentalidad de Dios. Entonces, tenemos que tener bien claro que Dios sí los elige, pero elige para ser los primeros y ser los iniciadores, pero no para ellos únicos, sino para dar la palabra de Dios al mundo entero. Entonces, en eso tenemos que tener mucha claridad, porque si no nos podemos confundir leyendo esto como si esa fuera la voluntad de Dios. Acuérdense que no, esta es la interpretación que los judíos hacen de lo que Dios está haciendo con el pueblo. Pero es la interpretación que ellos tienen. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces adelante, porque yo creo que tenemos, ¿verdad?, que dialogar mucho sobre esto antes de comenzar a hablar de el inicio del periodo del reinado. En la actualidad podemos decir que los santos también fueron elegidos por Dios como sus seguidores. Sí, a ver, entendamos que Dios elige a todos. Dios nos elige también a nosotros y nosotros también somos llamados a ser santos. Ahora, hay algunos que se destacan más, otros tal vez se destacan menos, unos se acercan más a Dios, otros tal vez un poco menos. Sí, los santos son elegidos por Dios. Sí, los santos son llamados como pueblo de Dios. Y ellos cumplen la voluntad de Dios, unos más, otros tal vez un poco menos. Pero sí todos son llamados a difundir la palabra de Dios. Y claro, los santos lo hacen de un modo especial, porque los santos lo hacen siguiendo a Jesús. Acuérdense que el periodo de la santidad viene después de la muerte de Jesús en la cruz. Y obviamente lo hacen siguiendo el modelo ya verdadero de Dios, que es la revelación en Jesús. Antes de que Jesús se revele, el pueblo de Dios estaba muy equivocado. Ellos incluso pensaban que tenían que conquistar la tierra con guerras, matando gente, a veces corrompiéndose ellos mismos. Ustedes ven, ellos mismos no siguen a la voz de Dios. Ellos mismos siguen las voces de ídolos. ¿Qué es lo que hacen muchos jueces? Construir ídolos. No siguen la voz de Dios, se alejan de Dios, pero ellos piensan que están haciendo las cosas según Dios, pero no es cierto, no es cierto. Muy bien. ¿Algo más sobre lo que han visto? ¿Alguien más que quiera compartirnos su reflexión? Cómo Dios, aún siendo malos ellos, ¿verdad? Los jueces los utilizaría para el bien, como hizo con San Pablo. Claro, así mismo, lo único que San Pablo sí se convierte, y estos jueces lamentablemente no. Algunos sí, algunos llegan a ser incluso buenos. A veces en los jueces pasa lo contrario. En los santos como San Pablo era perseguidor de cristianos, y Dios lo utiliza para el bien, lo convierte. Aquí muchas veces pasa lo contrario. Son jueces buenos, pero por la corrupción del pecado, por la corrupción del poder, se convierten en malos. Entonces hace muchas veces lo contrario. Y a pesar de que Dios quiera y les llame a la bondad y al bien, muchas veces la corrupción hace que ellos no puedan. Lamentablemente están en una espiral de corrupción del cual ellos no salen. Pero sabemos que Dios no se cansa. Y este es el mensaje más profundo que nos da la época de los jueces, es que Dios, a pesar de que recibe de su pueblo maldad, Dios no se cansa. Dios sigue perseverando, Dios sigue
amando a su pueblo, Dios sigue llamándolo, Dios sigue insistiendo en su pueblo hasta lograr mejoría en el pueblo con el periodo de los reyes, que no son ningunos santos, obviamente. David, Salomón, Saúl, David y Salomón no son santos, pero ya la época de los reyes es mucho mejor que la época de los jueces. Y después vamos a tener la época de los profetas, que es todavía aún mejor, porque son los llamados por Dios para ver si ellos se dan cuenta de que están por el mal camino. Pero sí, lo que comentas, obviamente Dios utiliza al pueblo de Dios, incluso a los malos, para convertirlos y hacer su misión. Pero lamentablemente muchos de ellos no siguen la misión de Dios. Fíjense, el mismo Sansón, ¿verdad? Que es el que conocemos muy bien, que llega a perder todo su poder, que lo tenía en los cabellos, y cómo termina precisamente con una matanza, ¿verdad? A través de la destrucción del lugar donde él había sido tomado, ¿verdad? Preso, y como muchos, incluso inocentes, mueren. Padre, ¿puedo opinar? Sí, no sé si tienen la posibilidad de abrir los micrófonos. No me he fijado. Pero vamos a escuchar. Ya, les voy a reactivar. Sí, ya pueden abrir el micrófono y hacer algunas pequeñas reflexiones antes de culminar. Padre, perdón, Sí. perdón, padre, mire, yo no sé si retroceder atrás a la otra meditación. A la de Josué. Sí, pensaba que no me dio tiempo hacer, como comentarle, o para que usted me aclarara un poco, no aclarara todo, si quizá le interese a los otros, pero tengo esta inquietud, por ejemplo, en esos tiempos judíos y en los tiempos que se escribieron los salmos, que a veces uno, por ejemplo, lee un salmo, por ejemplo, y vemos que el salmo dice, aniquílalo, Señor, los que me han hecho daño, paladín, palatán, como que quizá uno, a veces yo digo, tengo que tener mucho cuidado leyendo este salmo, porque hay gente que quizá puedan tener a alguien, algún problema con alguien, o alguna enemistad o algo, y uno lee uno de estos salmos, y quizá uno tenga a esta gente en la mente, aniquílalo, Señor. Acláreme eso, porque yo como que no lo comprendo mucho, porque Dios es un Dios de amor, y entonces hay tantos salmos que hablan como muy parecido a estas cosas, de como que el Señor lo vengue a uno, como que no lo aniquile, como que el Señor, o algo, no sé. Ahí yo estoy como un poco... Sí, quiero- lo mismo que hablábamos anteriormente. Acuérdate que toda esta nomenclatura, todo esto es la imagen que el pueblo de Israel tiene sobre Dios. Recuérdate que no es la verdadera imagen de Dios. La verdadera imagen de Dios es con Jesús. Todo lo que vean en el Antiguo Testamento es la interpretación de lo que el pueblo hace de Dios. Entonces, tenemos que entender que los salmos, que fueron muchos de ellos escritos por David, la idea que tenían era que Dios les estaba mandando a hacer las cosas de esa manera. Incluso nosotros lo utilizamos, los salmos ahora, pero ya nosotros le damos otra imagen. Nosotros le damos la imagen del enemigo, no es, como el mismo San Pablo lo dijo, nuestros enemigos no son de carne y hueso, son huéspedes espirituales de maldad, es el demonio. Entonces lo interpretamos de esa manera. Lo usamos porque obviamente es parte de la Biblia, pero la interpretación de esos salmos para nosotros tiene que ser diferente. Nosotros no podemos entender, aniquílalo, Señor, o desaparécelo, mátalo, porque muchos de esos salmos fueron construidos con una mentalidad guerrera, que era la mentalidad del pueblo de Israel. Ahora ya no, ya nosotros tenemos que interpretarlo de otra manera. Como decía San Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales de maldad. No estamos luchando
contra las personas, no estamos luchando contra seres humanos, estamos luchando contra el demonio, que son huéspedes espirituales de maldad. Entonces, desde esa manera podemos interpretar los salmos y todo el Antiguo Testamento, que todo el Antiguo Testamento está lleno de esa mentalidad guerrera, de un Dios que no es la imagen de Dios. Acuérdense que la imagen de Dios tenemos que buscarla en Jesús, que es el que nos muestra la verdadera imagen de Dios. Esta imagen de Dios que tenía el pueblo de Dios es una imagen de Dios completamente falsa. Gracias, Padre. Muy bien. Padre, buenas noches. Desde Sí. Argentina le habla Jorge. Buenas noches a los hermanos. Yo quería opinar y lo que entendí, Padre, de ambos videos. De acuerdo al contexto, de acuerdo al tiempo, al momento, a lo que el narrador nos iba diciendo, explicando, lo que el Antiguo Testamento es. Bueno, muchas veces nos comportamos nosotros hoy en la actualidad como como lo que el narrador nos dice, nos explica, nos comenta, nos hace saber. Pero nosotros tenemos que tener siempre en claro que Dios es amor, es compasivo, es perdón, es reflexión, y debemos nosotros interpretar sabiamente, porque para eso tenemos la inteligencia que nuestro Padre Señor nos dio, para poder interpretar lo que leemos, lo que analizamos, inclusive cuando nos dirigimos a alguien, cuando contestamos a alguien, cuando respondemos, y ubicarnos en el contexto. Todo es reflexión, todo es amor. El Antiguo Testamento, lo dijo usted, lo dice el narrador, es todo muy violento. También se habla de mucha corrupción, de una equivocación, de caminos que llevan a la lujuria, a la injusticia, a la maldad. Lo que nosotros como cristianos, en este caso como católicos, debemos reflexionar sobre eso, porque para eso estamos, porque Dios quiere que nosotros actuemos bien, que nosotros podamos ser oídos para el otro, ser solidarios, ser amables, tener la capacidad de poder escuchar al otro, ser solidario, y muchas veces nuestra lengua exagera y herimos, lastimamos, molestamos. Entonces, es lo que yo, más allá de, es buenísimo toda la historia, lo histórico, lo narrativo, lo descriptivo, se usan muchos términos, preguntas retóricas de la lengua, y es maravilloso. Pero lo que yo, Muy bien. como Vamos entonces católico, a seguir, Jorge, sí. Entonces ya a esta hora ya nos quedan 10 minutos, vamos a dar la bendición y vamos a prepararnos, ¿verdad? Para ir al descanso. Entonces voy a darles la bendición. Recuérdense que vamos a seguir explorando más estos temas, que son temas muy importantes, ¿verdad? Para que entendamos el Antiguo Testamento. Acuérdense que el Antiguo Testamento no podemos, bueno, ninguna parte de la Biblia podemos entenderla al pie de la letra, hay que buscar siempre el texto y el contexto de cada uno de los textos bíblicos, pero sobre todo el Antiguo Testamento, que está muy, muy plagado, como ustedes saben, de interpretaciones de lo que ellos entendían de la imagen de Dios, que es muchas veces muy equivocada, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Ya con Jesús nosotros tenemos una imagen de Dios más clara, muy diferente, y la verdadera imagen de Dios. Entonces tenemos que tener eso pendiente. Voy a darles la bendición y bueno, para que ustedes vayan a dormir en la paz de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén.